¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, quería mostrarle algo de lo que vivimos desde el jueves hasta el domingo. Una locura total. Hermoso, 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 hermoso. Más le vale ahí, mira. Tiziana, Silvia, Georgina, Vanina, Luján, Brisa, que se encuentran ahí. El próximo año, para esta fecha, las quiero La Rioja, por favor. No, no, no. Yo no les Buenas puedo tardes, explicar lo profe. que fue. El año que viene estoy. Usted me pasa qué hotel me quedo cerca de su casa, así no me pierdo después y la sigo. No se preocupen que tenemos un grupo de embajadores hermosos que los van a estar ayudando en todo. De paso, bueno, ahora no se pudo conectar, pero tienen una compañera de secretariado médico de este mes que, que fue, que fue obviamente a la COP, ¿sí? Que es Cecilia Zarza. Ceci las ayuda en lo que sea, se puso la camiseta de 10 esa mujer, la verdad es inolvidable. Bien, ¿comenzamos? Sí, vamos con la segunda partecita. La segunda partecita. Vamos a compartir pantalla. Bien, como dice ahí, reconocimiento de las características y funciones de la Superintendencia del Servicio de Salud. Sí, vamos a hacer una descripción, vamos a hablar de las particularidades y obviamente, perdón, de las obligaciones a las que están sujetos los sistemas de seguridad social y el privado también según la legislación, obviamente que la rige. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con esta gran temática tan importante que tenemos para hoy, donde trataremos respecto a la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social, las prepagas, todas sus características, funciones. Vamos a hablar de lo que es el ente regulador, ¿sí? Y demás para no spoilearlos tampoco tanto. Vamos a recordar un poquito de la clase pasada. La clase pasada habíamos hablado acerca del sistema único de reintegro, ¿sí? Recordemos que esta administración que anteriormente se denominaba Administración de Programas Especiales, tiene algunas prestaciones, vamos a decir, que les lleva a cabo a los pacientes afiliados a las obras sociales, que en realidad estos gastos de las obras sociales son recuperados a través de este sistema. Eso vimos o charlamos la clase pasada. Bien, hoy vamos a ver cuáles son algunas de esas prestaciones, ¿sí? Que se recuperan a través del SUR de manera general, obviamente que lo vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, tenemos todas aquellas prestaciones médicas asistenciales, todo lo que sea, por ejemplo, consultas con médicos, no solo clínicos, sino que también con especialistas. También va a cubrir todo lo que es prótesis, ortesis y materiales descartables. Usted a lo mejor se pregunta, profe, ¿qué son ortesis? ¿Han escuchado hablar alguna vez de ortesis? ¿No? No, profe, ¿qué es ortopedia? ¿Algo de ortopedia? No, no. Perdón, pero no escuché nunca. Son dispositivos externos que se aplican al cuerpo para modificar algún aspecto funcional del mismo, pero sobre todo en lo que es sistema neuromuscular esquelético del ser humano, ¿sí? Cuando se requiere, en realidad, este tipo de prestaciones, se va a incorporar un dispositivo, ¿sí? Que es muy costoso, y recuerden que eso se va a recuperar a través del SUR. Aquellas asistencias que son costosas, que son muy poco probables, porque se presentan cada tanto, son muy escasas, entonces la obra social recupera ese gasto, perdón, a través de esta administración que es el SUR, ¿sí? Entonces, es una prótesis. Primero, vamos a diferenciar que es una prótesis y después que es una ortesis, ¿sí? Dos ejemplos
bastante claros, vamos a decir. Prótesis, un dispositivo artificial, ¿sí?, que reemplaza total o parcialmente una parte del cuerpo que falta. Puede ser por una amputación, puede ser por una malformación, puede ser por una pérdida de función, ¿sí? Tenemos prótesis de pierna, de brazos, prótesis dentales, prótesis de cadera, válvulas cardíacas artificiales, también es una prótesis mamaria, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la prótesis? Recuperar la función de la parte del cuerpo faltante y mejorar la calidad de vida, ¿sí? Ortesis es un dispositivo, como les dije antes, externo, que corrige, alinea, inmoviliza, da sostén o mejora la función de una parte del cuerpo que todavía existe, pero que está afectada o que está debilitada. Una ortesis es, por ejemplo, una férula, un yeso para inmovilizar una fractura. Eso es una ortesis, ¿sí? Unas plantillas ortopédicas, por ejemplo, un collar cervical, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de las prótesis ortesis en sí? Favorecer la rehabilitación, vamos a decir, ¿sí? O corregir deformaciones, deformidades o prevenir lesiones. ¿Bien? ¿Sí? Bien. También tenemos lo que son los trasplantes, ¿sí? Todo lo que es esta prestación para personas con algún tipo a lo mejor de discapacidad y también va a cubrir, además de las prestaciones para discapacidad y los trasplantes, todas las drogas, vamos a decir, que tienen que utilizar aquellos pacientes, ¿sí?, que en algunos casos son de manera crónica, ¿sí? Y por supuesto también drogadependientes, ¿sí? A ver, hubo en la legislación algunos agregados recientemente respecto a estas prestaciones que se van a recuperar a través del sur, que lo vamos a ver también un poquitito más adelante, ¿sí? Bien, pero prestaciones que la obra social recupera a través del sur, mayormente son prestaciones médicas asistenciales, acuérdense, prótesis, ortesis y materiales descartables, trasplantes, prestaciones para discapacitados y drogadependencia, ¿sí? Yo no recuerdo si en el campus virtual yo ya les habilité estos PowerPoint, pero se los coloco en el campus virtual también para que tengan un resumen, ¿sí? Y se vayan guiando también un poquito de ahí para estudiar, que está bueno. ¿Bien? Ahora, ¿sí? Continuamos con este organismo de la Superintendencia de Servicios de Salud, que en realidad es un organismo descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? En realidad, este organismo tiene personeduría jurídica propia, ¿sí? Y tiene un patrimonio propio. ¿Qué quiero decir? Que no depende del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Por supuesto que está muy ligado al mismo Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Y ese organismo se caracteriza porque es el que regula, es el que controla, ¿sí?, a las siguientes entidades: todas las obras sociales, ¿sí?, sindicales, de dirección y además entidades de medicina prepaga. Recordemos que la medicina prepaga es la que nosotros tenemos entendido, ¿sí?, como que forma parte del subsistema privado, ¿se acuerdan?, dentro de la estructura del sistema de salud argentino, ¿sí? En realidad, el público que comprende esta regulación, o el público, vamos a decir, que está bajo el control de esta superintendencia, son todos los usuarios de las obras sociales nacionales y las medicinas prepagas, ¿sí?
como ya dijimos, también de todos aquellos prestadores profesionales y de los establecimientos que brindan justamente la prestación a todos estos afiliados, ya sea de obras sociales o de prepagas, y que nosotros dijimos que la superintendencia en realidad es un órgano de supervisión fiscalizadora y de control de todos estos agentes que integran este subsistema de seguridad social y el subsistema privado. ¿Sí? Esta normativa que yo les nombré antes está reglamentada por el decreto 405/98, pero también está ampliamente definida en todo lo que es su plan estratégico, donde esta entidad es autáctica, que quiere decir que tiene total autonomía con respecto a su autoabastecimiento, ¿sí? Es como que no recibe fondo de otro lado, se autoabastece, por supuesto, y está ligada, como les dije antes, sí, al Ministerio de Salud, ¿sí? Y obviamente que también por ahí entra en algunas partidas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, ¿sí? Pero ¿cuál es la misión de la Superintendencia del Servicio de Salud? Asegurar el cumplimiento de las políticas de toda el área para la promoción, la prevención y la conservación de la salud de toda la población argentina. Y también controlar básicamente que todos reciban y a nadie se le niegue todas las prestaciones que están dentro del plan médico obligatorio, al cual hacíamos mención en la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Sí? No obstante eso, fíjense que las últimas funciones, sobre todo en cuanto a todo lo que tiene que ver con estas prestaciones que debe brindar y la manera en la que debe brindarla, y también a través de entrevistas realizadas a los distintos actores del sistema de salud de Argentina, que ya también lo vamos a mencionar en las próximas clases. Dentro de todos esos actores vamos a detallar y vamos a enunciar, ¿sí?, cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, fíjense que se ha detectado que en realidad el funcionamiento de esta superintendencia de servicios de salud no es tan amplio, sino que por el contrario, ¿qué hace? Suele intervenir esta superintendencia en aquellos casos en donde se les presentan, por ejemplo, denuncias de irregularidades en la atención de prestaciones médicas. ¿Sí? Ya veremos nosotros también en algunas clases cómo podemos hacer para tener acceso a través de la página a la Superintendencia del Servicio de Salud para realizar algún tipo de reclamo, ¿sí? Porque uno como usuario obviamente puede ingresar tranquilamente a la página y hacer, como les contaba la clase pasada a una de las compañeras, cuando hizo una pregunta que no le querían cubrir algo en la obra social, que puede hacer su denuncia a la Superintendencia del Servicio de Salud. Entonces, en resumen, ¿sí?, esta superintendencia, este organismo descentralizado, da las pautas de cómo se maneja el sistema de salud y también regulará la relación entre el afiliado, la prepaga y la obra social, y ante un reclamo, ¿sí?, es quien va a actuar. Sería como la defensa al consumidor de la salud, en otras palabras, ¿sí?, para que ustedes lo tengan bien claro. Palabras más cortas. La Superintendencia del Servicio de Salud es nuestra defensa al consumidor de salud. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí?
Los demás, ay, yo grito como si se diría en el campamento, más o menos. Bien, bien. Yo siempre digo, la gente que pasa por afuera de casa debe pensar, esta está loca, ¿con quién hablará? ¿Quién tendrá ahí adentro, no? Profe, perdón que le interrumpa. Está medio difónica, gritó mucho, parece. Pero estoy re bien ahora. Por ahí voy y vengo, es como que, Ayer directamente ni hablaba y el domingo a la noche cuando me tomé el colectivo para acá, estaba reventada. Pasamos unas 38 horas sin dormir, ¿sí? Pero está bueno, no se me asuste por eso. Bien, ahora pasamos al subsistema privado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es decir, las prepagas. Bien, acá vamos a ver las características de manera bien general para luego ir a ver cada una de las características particulares, no solamente del sistema privado, sino también de las obras sociales. ¿Sí? Como dije anteriormente, ya veremos qué es lo que comprende el grupo familiar primario, ¿se acuerdan? En la obra social, cómo es el ingreso, cómo es el periodo de carencia, si debe existir ese periodo de carencia o no en la prepaga. ¿Sí? Pero primero que nada, analizaremos a grandes rasgos este subsistema privado, ¿sí? Que es el que corresponde a las prepagas, que es financiado por el afiliado. ¿Por qué? Porque es totalmente voluntario, ¿sí? Aquí, si una persona no tiene una obra social, por ejemplo, y desea un servicio de salud, ¿sí? Puede adherirse a algún tipo de prepaga, e incluso si tuviese obra social, ¿no? También puede voluntariamente afiliarse a una prepaga. Lo que pasa a veces es lo que impide por ahí uno adherirse a una prepaga, no es solamente el deseo, ¿sí? Por supuesto que el deseo va, porque uno dice, ay, mira, esta prepaga da este servicio, y deseamos, sino tener la posibilidad de costearlo. Porque este servicio que brindan las prepagas generalmente lo hacen a través de una cuota mensual que generalmente son elevadas, ¿sí? Y no comprende cada cuota al grupo familiar, sino que cada cuota es por integrantes del grupo familiar, ¿sí? No es que vamos a pagar un combo, por decirlo así, ay, mira, somos 4 en el grupo familiar, por ser 4 pagamos, vamos a suponer, no sé, tiro un número, 50.000 pesos. No, acá, Silvia paga 25, yo pago 25, mi marido paga 25 y mi hija paga 25. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Por eso, en lo que priva eh, esto a algunos habitantes en tener el acceso a este tipo de prestaciones. ¿Sí? Que está regulada las prepagas desde el año 2011 por la Superintendencia de Salud, como habíamos dicho recientemente, que era uno de los entes que regulaba y controlaba este tipo de subsistema, y por ser voluntario este tipo de servicio aumenta su costo el hecho de que está grabado por el IVA. ¿Qué quiero decir? A diferencia, por ejemplo, de las obras sociales en las que no se paga IVA, este subsistema privado de prepagas sí está grabado con el IVA. El IVA está en la alícuota del 21%, ¿sí? Entonces se hace también un poquito cada vez más costoso, ¿sí? Eleva más la cuota misma. Bien, ahora las obras sociales. De una manera más detallada vamos a hablar de las obras sociales, ¿sí? Habíamos dicho que son sin fines de lucro, ¿sí? Estas entidades
se financian por los aportes que hace el trabajador, ¿sí? Que en realidad no son para obtener ganancias, sino que son para cubrir las prestaciones que ellos mismos brindan. Por eso decimos que son entidades sin fines de lucro, ¿sí? Son grupos, vamos a decir, con capacidad jurídica, administrativa, financiera, que generalmente surgen de los gremios, ¿sí? Cada sindicato o cada gremio organiza también de alguna manera su propia obra social, ¿sí? Incluso algunas obras sociales poseen clínicas y consultorios propios. Por ejemplo, la obra social de los camioneros, ¿sí? O los empleados de comercio que tienen sus propias clínicas o incluso consultorios propios. ¿Sí? Bien. También tienen beneficiarios obligatorios, que son en realidad los trabajadores en relación de dependencia. Fíjense ustedes que antes, hace alrededor de unos 15 años, no existía la posibilidad de salir de la obra social que pertenecía al gremio. Pero hubo algunos cambios en la ley que rige a las obras sociales, que ya lo vamos a mencionar, en donde se puede en realidad optar por otra obra social que no sea del gremio. O sea, existe esa posibilidad, incluso los gremios, ¿sí? Las obras sociales que son creadas por sus propios gremios, pueden acceder al mismo, el público en general puede afiliarse. No son exclusivamente de los trabajadores de ese gremio o afiliados de los mismos. Por ejemplo, a ver, mi marido no pertenece al gremio de camioneros, vamos a suponer, ¿no? Y yo puedo adherirme a la obra social de los camioneros. Antes no se podía eso, ¿sí? Entonces ahora las obras sociales, vamos a decirlo que no son exclusivas de los trabajadores del gremio, sino que cualquier otro afiliado, otra persona puede adherirse a la misma. ¿Sí? Habíamos dicho que incluye al grupo familiar primario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Nosotros habíamos mencionado que el trabajador en relación de dependencia realiza un aporte del 3% mensual de sus rubros remunerativos que figuran en el recibo de sueldo para cubrir con ese 3% en realidad al grupo familiar primario. ¿Sí? No es que va a donar un 3% por cada uno de los miembros de la familia, sino que va a abonar un 3% de sus saberes remunerativos por todo el grupo familiar primario. Ahora, ¿qué comprende el grupo familiar primario? Que esto es importantísimo. Comprende al cónyuge, a los hijos solteros hasta los 21 años, por supuesto que no se hayan independizado, es decir, aquellos hijos solteros que no estén en relación de dependencia o que se hayan independizado de manera que estén trabajando y obteniendo sus propios ingresos. Estos hijos hasta los 21 años, para pertenecer a la obra social, tienen que estar a cargo del titular, o sea, del afiliado titular, ¿sí? Que sería el trabajador, obviamente. ¿Bien? También comprende a aquellos hijos que tengan entre 21 y 25 años que no se hayan independizado, ¿sí? Podrán seguir bajo este grupo familiar primario y seguir perteneciendo a la obra social con solamente ese aporte del 3% cuando estén cursando estudios oficiales.
sociales. ¿Sí? Es decir, que estén a lo mejor cursando un secundario para adultos o alguna carrera de nivel terciario, universitario, ¿sí? Y que no estén trabajando, por supuesto, para poder seguir gozando de las prestaciones de la obra social a la que pertenece el titular por ser hijo del mismo y estar entre 21 y 25 años cursando estos estudios oficiales. ¿Bien? ¿Qué más comprende el grupo familiar primario? Aquellos menores que en guarda o bajo tutela del beneficiario titular, es decir, del afiliado, ¿sí? ¿Y cuáles serían esos menores en guarda o bajo tutela? Supongamos que algún titular es tutor, por ejemplo, de un sobrino, porque los padres fallecieron, vamos a hacerlo un poco dramático, perdón, y los tiene él a su cargo, ¿sí? O también puede ser que algún titular afiliado de la obra social eh, esté teniendo en su hogar, perdón, a un niño como hogar transitorio para ese niño, por el tiempo de que ese niño esté bajo la guardia de ese titular afiliado, va a poder gozar de las prestaciones de la obra social. Por supuesto que eso hay que demostrarlo, ¿no? A la obra social, ¿sí? Con sentencia de un juez, con todos los papeles que tengan que ver con esa guarda o con esa tutela, ¿sí? Pero sí se incluyen. ¿Bien? Y si este niño estuviese hasta la edad de 21 años o incluso 25 años, puede seguir perteneciendo siempre y cuando curse estudios secundarios, oficiales, perdón, no secundarios. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí entra Cecilia, bienvenida, vamos a admitirla. Bienvenida Cecilia. Ahora sí, ¿quién más comprende el grupo familiar primario? Los hijos incapacitados, también a cargo del titular, ¿sí? Ahora, los hijos incapacitados a cargo del titular van a pertenecer a la obra social por siempre. O sea, no tienen una edad límite, ¿sí? No es que van a pertenecer a la obra social hasta los 21 años o hasta los 25 años, sino siempre. Y también dentro del grupo familiar primario, las personas que convivan con el titular, es decir, si el titular está con algún conviviente, que también obviamente hay que demostrarlo en la obra social con la documentación que se le requiera, puede formar parte de este grupo familiar primario, que está cubierto, acuérdense, con solamente el 3% del aporte del trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, este trabajador se ¿sí? Se amuchuna, muy buenas tardes, Ceci, bienvenida. Sí, se amuchuna, por decirlo de una familia, de una Buenas manera. tardes, sí, me había quedado dormida. ¿Cómo están? Ahí, Cecilia no nos va a prender la cámara, le estoy hablando de vos. Acá tenemos nuestra embajadora para el año que viene, así que todos se van a comunicar con Cecilia para el próximo año, en septiembre, ir a la jornada Operación Vida 2026. ¿Sí? Guía número 1, Cecilia Sar. ¡Ay, la tenemos, nuestra Ceci! Tenés el micrófono apagado. Ceci, además de todo, que salió la reina. Ojo, no cualquiera, ella es Y me nuestra reina. redormí. Y se redurmió ahora, porque tuvo 24 horas de viaje, llegó hace un rato a la casa. Bienvenida, Ceci, te queremos, te queremos. Gracias, profe.
Ya te conocieron, sé si podés apagar la cámara, no sigas durmiendo. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces ahí? No, no, ya me gusta cuando uno Perfecto, Ceci. Bien, ¿vamos? ¿Sí? ¿Se entendió, no? Bien. Acuérdense, grupo familiar, 3% del aporte del trabajador y entran todos. ¿Sí? Ahora, algunas consideraciones a tener en cuenta. Varias. Bien. Vamos a ver características y aclaraciones para tener en cuenta, ¿sí? Eh, a ver, todas las obras sociales, ya lo habíamos dicho, deben cubrir mínimamente todas aquellas prestaciones del programa médico obligatorio, ¿no? ¿Sí? También las obras sociales se rigen bajo la ley 23.660, que en esta ley está prohibido, por ejemplo, y escuchen esto, que le exijan un examen médico al afiliado, ¿sí? ¿Por qué lo aclaro? Porque hay algunos avivados, ¿sí? Algunas obras sociales, previo a la admisión del paciente o del afiliado a la misma, le piden algunos exámenes donde no se piden exámenes médicos. ¿Sí? ¿Qué se le pide? Que respondan un cuestionario. ¿Sí? ¿Para qué? Para verificar datos. ¿Sí? ¿Bien? Se le pregunta a lo mejor al afiliado qué remedios toma, qué enfermedades presenta, si tiene alguna enfermedad crónica, pero solamente eso es con fines estadísticos. ¿Para qué? Para saber en realidad a qué gastos se van a presentar o qué gastos van a estar sujetos con este afiliado. Pero no es en realidad con el fin de decir, ah, no, vos, Silvia, tenés una enfermedad crónica, vas a tomar un medicamento de por vida, yo en mi obra social no te acepto. ¿Bien? No pueden excluirlo, porque ninguna obra social puede hacerlo. ¿Sí? No puede excluir a un trabajador porque padezca de enfermedades preexistentes, que ya existían al momento de ingresar a esa obra social. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que el trabajador se incorpore a su obra social, en teoría podría empezar a gozar de los beneficios, pero recién al tercer mes de la relación laboral. ¿Sí? Que esto también creo que se los comenté en la clase anterior. Tiene como un periodo de carencia, que en realidad no es porque sea una carencia, es porque los aportes tardan en llegar a la obra social. Por lo tanto, desde que ingresa el afiliado hasta que llega el aporte del primer mes, pasa aproximadamente entre 2 y 3 meses. ¿Sí? Ahora, si el afiliado tiene, vamos a suponer, algún familiar que padece alguna enfermedad en donde no puede estar un tiempo sin prestación, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Se va a presentar personalmente a dar el alta del trabajador en la obra social. Obviamente que tiene que ir con la certificación que debe presentar a la obra social, debe explicar ahí qué es lo que sucede, eh, debe tener la constancia que ha empezado a trabajar, ¿sí? Para X empleador. Ese empleador presentará seguramente el certificado con todos los datos del formulario 931 que maneje el empleador
y ahí se le va a dar el alta en AFIP al trabajador. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder obtener lo que se denomina el alta temprana. Entonces, inmediatamente la obra social comenzará a prestarle el servicio, acotando muchísimo, muchísimo los tiempos. ¿Sí? Por eso también cuando un trabajador deja de depender de un determinado empleador, va a tener entre 2 y 3 meses por lo menos de los servicios de la obra social, aunque ya no aporte durante esos 3 meses. ¿Por qué? Porque tuvo este periodo de carencia anteriormente. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Sigamos con las consideraciones. Al tercer mes de inscribirse o darse el alta en una obra social, podrá cambiarse o podrá quedarse en la misma. El afiliado tiene derecho a cambiarse, es decir, a traspasar los aportes, ¿bien? A partir del año de antigüedad a otra obra social. ¿Sí? Para poder cambiarme de obra social, tiene que pasar por lo menos un año. Va a tener que, obviamente, presentar una razón para cambiarse antes del año. ¿Sí? Y la va a tener que presentar justamente en este ente regulador que es la Superintendencia del Servicio de Salud. Por ejemplo, yo voy a los 4 meses y digo, me quiero cambiar de obra social. Me van a preguntar el por qué. Y le digo, porque no me gustó cómo me atendió la secretaria. ¿Saben dónde me van a pegar una patada, no? ¿Sí? Obviamente que tenemos que tener razones bastante eh, en términos cotidianos, bastante jodida, como para que nos den el ok para cambiarnos a otra obra social antes del año. ¿Sí? Para poder cambiarnos, vamos a tener que ir y presentar cuáles han sido los problemas, que tiene que ser, como le dije, algo serio, tiene que ser algo de mucha importancia. ¿Sí? No puedo ir, como le dije recién, a la superintendente y decirle, no me gustó cómo me atendió la señora de la entrada en la obra social, por eso me quiero cambiar de obra social. No. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que llevar una prueba. Y para eso también hay que emitir una nota a la superintendencia indicando y fundamentando por qué me quiero cambiar. ¿Sí? Y como hablábamos recién o anteriormente respecto a la superintendencia, ¿sí? Se debe enviar una carta, un documento, la superintendencia va a enviar, perdón, una carta, un documento a la obra social para liberar los aportes y que se pueda hacer el cambio de este afiliado, obviamente si lo aceptan, ¿no? Exactamente. Hay que presentar pruebas que avalen por qué uno pide el cambio. ¿Sí? Eso sería si uno quiere cambiarse antes de los 12 meses de haber aportado a una obra social. ¿Bien? Entonces, fíjense que la superintendencia recibe la información de todos los movimientos y también ante un cambio se prohíbe este periodo de carencia de los 3 meses que habíamos hablado al comienzo. ¿Sí? Cuando se hace un traspaso de una obra social a otra, ese traspaso es de inmediato. ¿Sí? Como se corta esta obra social, se da el alto a la otra. No tengo 3 meses de carencia, pues ya lo tuve. ¿Sí? Entonces la superintendencia es la que va a actuar ante cualquier inconveniente que existiera durante el trámite de traspaso de una obra social a otra. ¿Sí?
y todas las prestaciones médicas van a estar a cargo de la obra social de origen por el lapso de 3 meses, ¿sí? Que hablábamos en que demoraba en llegar el aporte de una obra social a la otra. ¿Sí? Y también, como les dije recién, pueden rescindir de la obra social elegida antes del año con la carta documento de por medio. Bien, fíjense que si el contrato, por ejemplo, de trabajo entre el trabajador y el empleador termina, ¿sí? Bien, durante 3 meses más o 2, depende cuánto fuera el periodo de carencia, van a tener el derecho a seguir utilizando la obra social sin obligación de hacer aportes. Y eso no es solamente para el afiliado, sino para todo el grupo familiar primario. ¿Sí? Ahora, otra situación que puede llegar a presentarse, ¿sí? Para que ustedes tengan también conocimiento al respecto, es, supongamos, que el afiliado titular fallece, ¿sí? El que hace los aportes, ese trabajador. Los miembros del grupo familiar primario, ¿sí? Van a mantener la obra social por 3 meses sin necesidad de hacer aportes. Por eso mismo que dijimos, ¿sí? Como se retrasa 3 o 2 meses el servicio al comienzo, se posterga 2 o 3 meses más al final. Luego de esos 2 o 3 meses, ¿sí? Ese grupo familiar primario puede conservar la obra social, por supuesto que debe hacerlo ¿con qué? Con los aportes y las contribuciones, ¿sí? Y también ante cualquier inconveniente en donde hay que dirigirse por algún reclamo, acuérdense que es la Superintendencia del Servicio de Salud. Tiziana, ¿sí? ¿Te escuchamos? Sí, yo iba a preguntar que si uno se toma un año sin aportes de su trabajo, sin renunciar, ¿pasa lo mismo? O sea, ¿tenés 3 meses para seguir usándolo o 2 de la obra social o cómo sería en ese caso? O sea, vos estás un año, ¿sí? Sin recibir remuneración de tu empleador, ¿no? Claro. No estás contribuyendo a la obra social, lo cual vas a tener 3 meses y si no la pagas te la van a cortar, Ahí está. Joya. ¿sí? Vos al no recibir tu remuneración, la obra social no te puede sacar ese 3%. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, si vos no abonás, no vas a tener cobertura de la obra social. ¿Bien? Bien. Otras consideraciones. Perdónenme que le Sí, interrumpa. Silvi, dime. ¿Usted está hablando solamente de las obras sociales voluntarias o las obligatorias también? ¿En general, todas? Las obras sociales son todas obligatorias, no hay ninguna voluntaria. O sea, pero a elección, ¿hay obras sociales que se puedan elegir o no? A elección cuando no sos trabajador. Ah, Pero eso, en eso. sí, la obra social es obligatoria para todos los trabajadores. De eso estoy hablando. Ah, está bien, ¿Sí? está bien. Después la parte voluntaria, uno hace, vamos a decir, ¿cómo quiere? A piacere. Claro, porque hay obras sociales que uno no puede, o sea, elegirlas. Las acepta cuando ingresa al trabajo, como en mi caso, es obligatoria tener esa obra social y yo no puedo desafectarme de esa obra social, pero sí me puedo desafectar del coseguro. Perdón, tenemos la ley 23.682 de hace más o menos 15 años que vos podés elegir a la obra social que querés pertenecer. Pero IOMA no lo permite, por ejemplo, IOMA, la provincia de Buenos Aires.
dice que es obligatoria y que no podemos irnos de ¿A la... dónde, Pero bueno, a acá dónde, estoy aprendiendo, estoy a dónde aprendiendo. se debe hacer Me el voy a ir, reclamo? me voy a ir. A la Superintendencia del Servicio de Salud. Gracias, Y profe. podés elegir qué obra social querés. ¿Sí? Si ya pasaste un año, podés elegir la que vos quieras. 45, dice Silvia ahora. 100, no, mentira, pobre Silvia. Sí, podés. Tranquilamente podés. ¿Sí? Tenemos la ley que lo ampara. Ahora, medicina prepaga. ¿Sí? Vamos a ver algunas consideraciones. ¿Qué sucede con las medicinas prepagas, las que están menos reguladas, ¿no? ¿Sí? Son empresas, ¿bien? Que en realidad nos van a brindar servicio de atención médica a sus socios a través de qué? A través, o mejor dicho, a través no, a cambio de una cuota mensual que habíamos dicho que esa cuota mensual generalmente es por miembro de la familia. Acá también tenemos una ley, que es la ley 23.682, que en realidad establece las obligaciones mínimas, ¿sí? No es que está muy regulada, como les dije, este subsistemita privado, pero bueno, al menos tenemos una ley, ¿sí?, que establece las obligaciones mínimas que tiene que cumplir la prepaga. Y también cuáles son los organismos que protegen al afiliado en el caso de incumplimiento, ¿sí? No nos olvidemos que también están bajo la superintendencia del Servicio de Salud, que depende directamente del Ministerio de Salud, más allá de que es un organismo descentralizado, ¿sí? También la medicina prepaga debe cubrir o debe hacerle las prestaciones como mínimo al afiliado de todo lo que figura en el plan médico obligatorio, ¿sí? Y todo lo que figura, obviamente, en la ley de prestaciones básicas para personas con discapacidad, ¿sí? Cuando yo contrato una medicina prepaga, debo firmar un contrato, ¿sí? Donde se tiene derecho a recibir, porque con la prepaga en realidad lo que se hace es este contrato donde se firman todos estos derechos que va a tener el afiliado, entre ellos, por supuesto, que todas las prestaciones que están dentro del plan médico obligatorio, no se le puede poner un tiempo de espera, que nosotros lo llamamos periodo de carencia, para darte las prestaciones que están incluidas en el plan médico obligatorio. La diferencia entre la medicina prepaga y la obra social, una es esto, que no tenemos los 3 meses o los 2 meses de carencia, ¿sí? Uno paga, tiene cobertura enseguida. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora, vamos a admitir a Micaela, un poquito tarde, pero bueno. Si las otras prestaciones, por ejemplo, que no están dentro del plan médico obligatorio, a veces a las prestaciones estas que no están dentro del plan médico obligatorio, hay algunas obras sociales, medicinas prepagas que sí colocan un periodo de carencia o un plazo de espera, ¿sí? Pero ese plazo de espera no debe ser mayor a 12 meses, ¿sí? Inmediatamente sí, lo que tiene que cubrir sí o sí es, como le dije, lo que está dentro del plan médico obligatorio. Pero, por ejemplo, a ver, mi medicina prepaga me cubre, vamos a suponer, ¿no? Y voy a decir que va a decir, ay, profe, una pavada. Una cirugía estética, vamos a suponer, cada, no sé, 3 años, ¿sí? Y me quiero poner los pechos, ¿sí? A los 3 meses, ¿qué me van a decir? Deje de inventar, señora, vaya a su casa, por favor, ¿sí? Me van a poner un tiempo, bueno, usted tiene que tener, no sé, la prepaga durante un año y medio, para que te cubra, ¿se entiende, no? A lo que me refiero, ¿sí? Bien. Para eso tenemos, como le dije, un contrato por escrito, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si el afiliado necesita prestaciones
que no van a estar dentro del plan médico obligatorio, deberá indicar cuáles son esas prestaciones, la obra social, la prepaga, que va a tener que esperar para recibir. Pero mayormente el plazo para poder recibirlo no es más de 12 meses. Otro detalle a tener en cuenta en las prepagas: si hay enfermedades preexistentes, hay que informarlas en la declaración jurada, ¿sí? Que es eso que nos hacen llenar al firmar el contrato, ¿sí? Y donde la prepaga tampoco va a rechazar a un afiliado por enfermedades preexistentes. Pero cuidado, tampoco puede el afiliado mentir respecto a las enfermedades preexistentes, ¿sí? Lo que sí puede hacer la medicina prepaga es cobrar una cuota mayor, la que deberá estar autorizada por la Superintendencia del Servicio de Salud, ¿sí? Y también deberá indicar el plazo durante el cual se cobrará esa cuota mayor, pero nunca puede rechazar a alguien por una enfermedad preexistente. ¿Sí? Excelente, profe, le hago una consulta, perdóneme que le... Antes de irse, dígame dónde es la denuncia, la carta, documento, eso, porque... Entra en Google y pone Superintendencia del Servicio de Salud y la primera página que te aparece, y si no, después te lo paso, ¿sí? Bárbaro, gracias. ¿Sí? Ahí donde se puede denunciar. En esta declaración jurada que se debe firmar, se informa sobre la historia médica correspondiente con total sinceridad, gente. ¿Sí? A todas las preguntas. ¿Por qué? Porque si en algún momento la medicina prepaga llega a descubrir que se dio una información falsa, un dato falso, la empresa sí podrá en ese caso dar por terminado el contrato. Así que cuidado con eso, ¿sí? Si descubre que el afiliado tiene una enfermedad que no declaró, ¿sí? Porque los datos se pueden cruzar, chicos. ¿Sí? Fíjense ustedes, entre la facturación de la prestación médica y los datos que tiene la declaración jurada de la prepaga, ¿sí? En este caso se entera, y no solo se le dará de alta al afiliado, sino que también se le va a facturar al afiliado las prestaciones que se llevaron a cabo con una determinada clínica, con un determinado sanatorio, respecto a esa enfermedad preexistente, la cual no fue notificada a la prepaga. ¿Sí? Y esos datos suelen cruzarse, sobre todo cuando hacemos las facturaciones. Es muy común que suceda, ¿sí? Y a veces se da de manera espontánea. Entonces, nunca mientan, ¿sí?, en las declaraciones juradas, ¿sí? Bien, ahora, si el titular fallece, la empresa de medicina prepaga deberá también prestar la cobertura y garantizar la misma a todos los integrantes del grupo familiar, en el caso que haya habido un convenio por grupo familiar, sobre todo las prestaciones del plan médico obligatorio, al menos o por lo menos por 2 meses desde que falleció el titular. ¿Sí? Pasados esos 2 meses, bien, también cualquier miembro del grupo familiar, si en este caso la contratación es por grupo familiar, podrá pasar a ser el titular de ese grupo familiar, ¿sí? En donde se hace también por contrato, ¿bien? Y esta afiliación, ¿sí?, se puede, obviamente que hay que leer la letra chica en cada una de las empresas de medicina prepaga, se puede hacer en cualquier momento. O sea, yo le puedo pedir o darme de baja, por decirlo así, de este servicio cuando yo quiera, ¿sí? Antes estaba prohibido, ¿sí?,
no se podía hacer antes del año. Ahora se autorizó, o sea, yo me puedo dar la baja de esta afiliación en cualquier momento, pero con una determinada condición. Es decir, 30 días antes, ¿sí? Yo tendré que notificar a la prepaga que deseo darme de baja. Yo o mi grupo familiar, o yo y mi grupo familiar. Entonces, ese derecho puede ser ejercido solamente una vez al año. Es decir, yo me di de baja de una prepaga, ¿sí? Porque se fue muy cara la cuota, no sé. Me adhiero a otra prepaga, ¿sí? Para poder volver a cambiarme de prepaga, tengo que permanecer un año con esta última, si no, no puedo. ¿Sí? A ver, también es muy común a veces que la prepaga te diga, pero como multa a esta baja, vas a tener que abonar X pesos. Eso no es verdad. También se puede denunciar en la superintendencia respecto a este tipo de actitudes que tienen algunas prepagas porque la ley no lo permite. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, cuando la prepaga permite que ingrese al grupo familiar, son aquellos que se consideran cónyuge a los hijos solteros hasta 21 años no emancipados y también todos los incapacitados a cargo del titular, mayores de 21 años y menores también, por siempre. Por supuesto, todos los que estudian, que cursen estudios oficiales, perdón, hasta los 25 años, siempre que no estén emancipados. También pueden ingresar los hijos del cónyuge solamente, también a los menores, como habíamos dicho, en las obras sociales, bajo guarda o tutela del titular, y a las personas que vivan con el afiliado en unión de hecho, ¿sí? Sea o no de distinto sexo, y también a los hijos del conviviente. ¿Sí? Ahora, veremos, por último, me voy a pasar quizá un poquito, a ver quién me toca ahora, porque tengo otro curso ahora. Bueno, que me esperen 2 segundos. ¿Me dejan mandarle un mensaje al grupo? Que me esperen un ratito. Pues si no me va a quedar ahí colgado. Secretariado de Julio. Esto me pasa a veces cuando pongo los cursos uno atrás del otro. Ahí está. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas, vamos a decir, por las que la prepaga nos puede dar de baja? Sin que nosotros solicitemos la baja, sino que ellos nos van a dar de baja. Cuando el afiliado no haya abonado 3 cuotas íntegras y consecutivas, se va a dar la baja automática, pero consideremos la siguiente situación. Si el trabajador o el afiliado desea darse la baja, no solamente basta con no pagar estas 3 cuotas. Ustedes saben que la falta de pago implica que se acumule deuda. Una cosa es decir, bueno, me voy a dar la baja, ¿sí? O rescindo el contrato de la medicina prepaga. Y otra es decir, bueno, como no quiero ser más afiliado de esta medicina prepaga, no pago más, ¿sí? Y no me doy la baja de manera voluntaria. Ahí el afiliado va a acumular deuda. Y la prepaga no prestará los servicios a partir de la tercera cuota
no paga íntegra y consecutiva. Pero el afiliado sigue debiendo. No solamente esas 3 cuotas que no pagó, sino todas las que se acumulen hasta el momento de darse de baja. Después llega una carta documento, obviamente, de un estudio jurídico, avisando el cobro, y si la superintendencia dice hay que revisar o avisarle, perdón, al afiliado para que decida darse de baja antes de que se acumulen más deudas, ¿sí? El afiliado debe pagar y no puede adherirse a ninguna otra prepaga, ¿sí? Si no paga el afiliado, tiene una deuda ahí, y eso obviamente que lleva costos judiciales y encima no se puede adherir a ninguna otra prepaga. ¿Sí? Entonces, con 3 cuotas íntegras y consecutivas que debe el afiliado, la misma prepaga le va a suspender el servicio, pero para poder dejar sin efecto el contrato deberá intimarlo a que pague al afiliado y recién ahí se podrá dar por terminada la relación esta de contrato. ¿Sí? Ahora, la edad ya no puede tomarse en cuenta como para decir la prepaga te va a rechazar. La prepaga no te puede rechazar porque tengas una determinada edad. Lo que sí puede hacer es decir, bueno, esta persona, supongamos, de 80 años, ¿sí? Una persona que va a requerir un gasto en teoría mucho mayor que cualquier otro afiliado, lo que puede hacer la prepaga es decir, bueno, a ver, a las personas de determinada edad o a partir de determinada edad, le vamos a cobrar una cuota más elevada, según el plan que haya elegido, pero más elevada que un afiliado de edad promedio. ¿Sí? Eso sí lo puede hacer la obra social. ¿Ok? Y acuérdense que la prepaga tampoco podrá rechazar a un afiliado por la existencia de enfermedades al momento de afiliarse. Y los contratos no podrán incluir el periodo de carencia para que sean cubiertas las prestaciones del plan médico obligatorio, ¿sí? Como sí sucede en las obras sociales. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me faltó un pedacito, que es esto que lo vamos a charlar. La clase, en realidad es un repaso más que nada, ¿no? De lo que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Ahora, la próxima clase vamos a hablar de financiamiento del sistema de salud. ¿Sí? Vamos a ver las diferentes fuentes de financiamiento del sistema de salud. En general, y obviamente que vamos a ver ese pedacito de las obras sociales, que me lo voy a anotar, diferencia, obra social y medicina prepaga, para tenerlo en cuenta. ¿Les parece? ¿Me tildó Silvi o me tildé yo? Ah, ok. Bien, chicuelos. Nos vemos la próxima clase, el próximo martes. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Tengan una hermosa semana. Disfruten. Ceci, descansame un poco y nos vemos hasta Nos la vemos el próxima jueves clase. 12. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao.